Gracia y paz, amados hermanos. Como muchos de ustedes sabrán a estas horas ya, el Papa Francisco, el Papa del catolicismo romano, el líder supremo de ese grupo religioso, ha fallecido a la edad de 88 años. Muchas personas ya sabían que el estado de salud de Francisco era delicado, ya había estado en médicos en muchas ocasiones, ya las personas hablaban de que posiblemente su salud estaba llegando al final y que ya no quedaba mucho para que ese hombre falleciese. No voy a hacer este vídeo con la finalidad, obviamente, de ponerme a hablar mal de Francisco. Ya en el pasado creo que he expresado con mucha claridad mi pensamiento, por un lado, sobre la posición del Papa en el catolicismo romano y por otro lado, sobre las distintas herejías que Francisco había pronunciado a lo largo de todo su cargo. Desde que todas las personas son igualmente hijos de Dios, incluyendo ateos que rechazan a Dios, desde que los ateos que no creen en Dios también son salvos y pueden estar en el cielo si son buena gente, y bastantes otros vídeos. A lo largo de los años de su cargo, no ha sido una, dos ni tres veces que hemos mostrado cómo enseñanzas totalmente alejadas de la Biblia salían de él y nos servían para mostrar nuevamente que el catolicismo romano pone a hombres al frente de ese grupo, que los catalogan prácticamente como los vicarios de Cristo y que ahí están hombres que no enseñan fielmente la palabra de Dios. Ahora vienen días de elecciones de alguna manera dentro del catolicismo romano, ya se empieza a hablar de los distintos candidatos, ya se empieza a hablar de las distintas personas que podrán sustituir a Francisco y eso me hace pensar en dos cosas. En primer lugar, sigo reiterando mi rechazo completo, mi rechazo pleno y mi rechazo directo a la posición del Papa, a la postura, al cargo, al oficio de Papa. No está sustentado en la Escritura. Todos sabemos que el pensamiento del catolicismo romano sobre esos reemplazos, como que Pedro fue reemplazado por otro y otro y otro, y al final siempre ha sido así la figura del Papa, empezando, según ellos, por Pedro, el apóstol, como primer papa, sin ningún tipo de fundamento bíblico. Solo hay que estudiar la historia del cristianismo para ver cuándo aparece realmente el primer papa y cómo la figura del papa cada vez ha ido muchas veces más y más en decadencia. No vemos un refuerzo bíblico para esa jerarquía papal. Incluso dentro del catolicismo sabemos que han habido separaciones a lo largo de la historia, que no ha sido toda la comunidad del catolicismo a lo largo de los años que ha aceptado la figura de un papa y han habido rupturas dentro del catolicismo porque no han aceptado eso, no han aceptado la figura de un papa. Pero no solo eso también nos recuerda y nos lleva a pensar cómo el siguiente papa tendrá sus propias ideas y sus propios pensamientos. Y veremos como en en alguna que otra reunión, en alguna que otra aparición pública, cuando el próximo papa de Roma empiece a hablar, veremos que hará afirmaciones que seguramente serán contradictorias con algunas afirmaciones que ha hecho Francisco. Y esto nos enseña, ¿no? Como a lo largo de la historia, para un papa, el uso, por ejemplo, de un preservativo como anticonceptivo era algo totalmente pecaminoso, pero luego aparece un papa que te dice que no hay ningún problema en el uso de preservativo y que no ve nada pecaminoso. A lo largo de la historia han habido papas que han sido muy cerrados al colectivo LGBTQ. No digo las letras exactas porque últimamente tengo mucho problema con YouTube cuando digo las letras precisas, pero ya saben qué colectivo es. Y han habido otros papas, ¿no? Como el caso de Francisco, muy abiertos a ese colectivo. Han habido papas a lo largo de la historia que han rechazado firmemente que un ateo pueda ser salvo. Y han habido papas como Francisco que han dicho abiertamente que un ateo puede ser salvo si ha sido buena gente, ha tenido buenas obras. A lo largo de la historia ha habido papas que han afirmado, por ejemplo, que todo lo que está fuera del catolicismo romano no puede ser salvo.
Ya han habido papas más simpáticos que han visto, por ejemplo, a los protestantes como casi primos hermanos y que sí, bueno, tienen su fe en Cristo y también son salvos. Es decir, eso nos enseña, ¿no? Como el líder máximo de una religión, el líder máximo de ese grupo religioso del catolicismo romano, va a acabar marcando el pensamiento de ese grupo religioso y que acepten o no tener un hombre que cuando consideran que habla en nombre de Dios y su palabra es palabra de Dios, tenerlo ahí significa que los valores y principios de ese grupo religioso pueden ser cambiados a lo largo de la historia porque su fundamento principal no es la palabra de Dios, sino la palabra de un hombre bajo sus propias convicciones que afectarán a todo el grupo religioso porque consideran jerárquicamente a ese hombre como el vicario de Cristo, consideran jerárquicamente a ese hombre como el que está ahí representando a Cristo en la tierra. Y es ahí donde a mí me viene la idea y el pensamiento de la gran ventaja que tenemos nosotros, protestantes, evangélicos, al entender que no tenemos una figura como un Papa de Roma y que no la necesitamos. Y me venía a la mente cuando yo estaba leyendo las noticias esta mañana y veía el comunicado y las cosas que se decían, y obviamente sé que ahora muchos canales van a hacer todo tipo de vídeos, ¿no? Algunos más ofensivos, unos aprovecharán para unas cosas y otras, pero a mí me venía un pasaje concreto a la mente, ¿no? Pensando en el colectivo católico romano, ¿no? Y que como para ellos han perdido al sustituto de Cristo, han perdido al gran representante, ¿no? Y obviamente vamos a ver el Vaticano y alrededores y muchísimos lugares con un luto terrible. Seguramente muchos de ustedes que tienen familia católico romano, iba a ser día de luto en muchas casas, ¿no? Un día de fiesta, un día que para muchos es de celebración, para otros es un día de luto, ¿no? Porque unos estarán celebrando, ¿no? Estarán apenados por el fallecimiento de su líder supremo y representante de Cristo, y nosotros seguiremos recordando, ¿no? A Cristo, que es nuestra Pascua, a nuestro sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, resucitado, que ascendió en gloria y está ahí a la diestra intercediendo por nosotros. Y me venía a la mente concretamente el pasaje de Hebreos. Y lo quiero compartir con ustedes de una manera rápida. El pasaje de Hebreos, el capítulo 7, a partir del versículo 23, donde dice, escuchen atentamente, los sacerdotes anteriores, está hablando del antiguo pacto, aquí el autor a los Hebreos dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Es decir, el autor de los Hebreos dice que en el antiguo pacto los sacerdotes eran reemplazables. Había uno, luego había otro sumo sacerdote, luego había otro sumo sacerdote, luego había otro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque morían. Y por eso tenía que entrar otro y otro y otro y otro y otro, porque morían, ¿no? En el antiguo pacto, que es exactamente, pues un poco, ¿no? La idea que van a experimentar los católicos romanos ahora, ¿no? Ha muerto su líder supremo y tiene que poner un sustituto porque mueren y hay que reemplazar a ese gran líder supremo que de alguna manera les hace para ellos una figura de sumo sacerdote. Que es triste, ¿no? Porque como lo consideran el sumo pontífice, ¿no? El sumo pontífice y les hace una figura de sumo sacerdote. Pero está hablando del antiguo pacto, no está hablando de la continuidad de eso hoy, no está hablando de que hoy tenemos a hombres como sumo pontífices, ¿no? Hombres como sumos sacerdotes, porque es su antiguo pacto y eran reemplazables porque morían. Ahora, versículo 24, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando él mismo se ofreció, porque la ley designa a sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre.
Hermanos, entendemos. En el antiguo pacto, dos cosas importantes. En el antiguo pacto tenían sumos sacerdotes, hombres débiles. Y dice dos cosas. Por un lado, eran reemplazados porque morían, no duraban para siempre. Ahora, en segundo lugar, además de eso, tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Y luego podían mediar y de alguna manera mediar entre el pueblo y Dios. Pero primero tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados. Antiguo pacto. Ahora, nuevo pacto, Cristo nuestro sumo sacerdote. ¿Qué ventajas tenemos? Uno, no es reemplazable, no hay más sumos sacerdotes, no tenemos otros sumos sacerdotes, no necesitamos sumo pontífice, no necesitamos esas figuras porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y dice Hebreos que para siempre, que vive perpetuamente para interceder por nosotros, no muere y no es reemplazable, por lo tanto, no tiene que ser sustituido. Segunda cosa, no es un hombre débil pecador. Recordemos que la Escritura dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en aquella cruz murió sin pecado, pero cargó sobre sí nuestros pecados para que se hiciese justicia y así pagar el precio de nuestra maldad y cargar con el peso de nuestras iniquidades. Pero Él es santo, inocente, sin mancha, sin culpa, sin pecado. Entonces, ahora van a querer a un reemplazo de un hombre que ocupa un cargo que bíblicamente no debería ostentar, o prefieren tener a Cristo como sumo sacerdote, irreemplazable, perpetuo, perfecto, santo, inmaculado, con toda potestad dada por el Padre, sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿por qué miramos el libro de Hebreos y vemos esto? Parece que este grupo religioso, el catolicismo romano, sigue queriendo reemplazar sumo pontífices. Parece que no han leído la Biblia, parece que no han leído la Escritura, parece que no han leído la palabra. Y obviamente me apena el fallecimiento de personas, claro que sí. Y sobre todo personas alejadas de la verdad de Dios, personas alejadas del verdadero evangelio, personas alejadas de la verdad de las Escrituras. Claro que eso nos entristece a todos los creyentes, pero la realidad es que también me apena esa ignorancia que va a llevar a un enorme grupo religioso a buscar un sustituto para ocupar el cargo de sumo pontífice, un cargo que no tenemos en el Nuevo Testamento, un cargo que no vemos en la Biblia, un cargo que nunca vemos en el registro del Nuevo Testamento ostentado en las Escrituras como algo que debe ser ahí cambiado cada vez que uno fallece, sino más bien que el cargo de sumo sacerdote le corresponde a Cristo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo perpetuamente por nosotros, su pueblo, aquellos que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Él. Y además, santo y sin pecado. ¿Por qué no nos afirmamos en la palabra? En lugar de estar ahora esperando quién viene, cuánto durará y qué enseñará. A ver si te estará más alineado con Francisco, porque recuerden, ¿no? Por ejemplo, tenían el anterior, tenían era Ratzinger, ¿no? Algo así se llamaba, más conservador quizá, luego llegó Francisco, ahí todo el mundo fue un escándalo, mucho más liberal, mucho más abierto de mente. Ahora el próximo será más conservador, será más liberal, estará abrazando más la Agenda 2030, la ideología, porque sabemos que hay un vínculo muy grande entre el catolicismo y la política. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a poner? ¿Qué enseñará? ¿Cuánto durará? ¿Eso sería totalmente innecesario? Sí, pusiésemos nuestra esperanza en Cristo como nuestro sumo sacerdote, no hay que reemplazarlo y perfecto. Y dos, nuestra confianza en las Escrituras como única regla de fe y práctica. Ahora elige tú, si prefieres a Jesús y la Biblia o prefieres a los hombres débiles y las tradiciones. Yo personalmente prefiero quedarme con la palabra como única regla de fe y práctica y me prefiero quedar con Jesús como único y perfecto sumo sacerdote. Tú vas a tener que tomar tu decisión.